Todos quieren saber. Sí, la maté. Estas mujeres, que se suponía que eran la personificación del amor y la protección, cometieron actos de violencia incalificables contra sus propios hijos. Desde las profundidades de su depravación, seremos testigos de sus reacciones al enfrentarse a las consecuencias de sus atroces crímenes. Prepárese mientras nos adentramos en el inquietante mundo de las madres más malvadas que reaccionan ante las cadenas perpetuas. Tome asiento en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, donde Michelle Blair se presentó ante la juez Dana Hathaway y reveló los oscuros y retorcidos acontecimientos que condujeron a la muerte de sus propios hijos. Michelle Blair, cargos: asesinato premeditado en primer grado, delito de asesinato. En 2015, Michelle Blair, de 35 años, era una madre soltera, desempleada en apuros que vivía en el lado este de Detroit con sus 4 hijos. En la mañana del 24 de marzo de 2015, la cuadrilla de desalojo del Tribunal del Distrito 36 llegó a la casa vacía de Blair, por lo que la cuadrilla procedió a sacar los muebles de la casa. Pero fue cuando intentaron mover el congelador cuando hicieron un escalofriante descubrimiento. Cuando el alguacil del departamento del sheriff del condado de Wayne abrió el congelador blanco, una oleada de conmoción y horror les invadió. Dentro del congelador encontraron el cuerpo congelado de una adolescente, envuelto en una gran bolsa de plástico, y debajo de ella, enterrado en una manta, estaba el cuerpo de un muchacho. Los cadáveres fueron identificados como Stephen Gage Berry, de 9 años, y Stoney Ann Blair, de 13. La noticia del descubrimiento se difundió y la policía no tardó en localizar a Michelle Blair. La encontraron escondida en casa de un vecino con otros 2 de sus hijos, de 8 y 17 años. El informe del médico forense dictaminó que sus muertes habían sido homicidios, con traumatismos por objeto contundente, y también señaló que las lesiones térmicas habían contribuido a la muerte de Stephen. Se determinó que Stephen había sido asesinado en agosto de 2012, mientras que Stoney había encontrado su trágico final en mayo de 2013. Según el Times Record, Blair afirmó que había matado a sus hijos, Stephen y Stoney, tras descubrir que abusaban sexualmente de su hijo menor. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron corroboradas y no había pruebas que respaldaran sus acusaciones. Blair relató el momento en que entró en una habitación en agosto de 2012 y descubrió a su hijo menor simulando actividad sexual con juguetes. Blair le preguntó si alguien le había tocado alguna vez de forma inapropiada. Supuestamente, su hijo señaló con el dedo a su hermano de 9 años, Stephen. Llena de rabia, Blair irrumpió en la habitación de Stephen, admitió haberle dado puñetazos y patadas, haberle hecho pasar hambre, haberle obligado a beber Windex y haberle asfixiado con una bolsa de plástico. Incluso le echó agua caliente en los genitales, lo que hizo que se le desprendiera la piel. Poco después, Stoney sufrió un destino similar. A lo largo de sus audiencias judiciales, Blair no mostró remordimiento por lo que hizo. Juez: ¿quería matarla? Blair: definitivamente quise matarla. Juez: no fue un accidente, Blair. No, para nada. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría. ¿Todos quieren saber? Sí, la maté. El juez Hathaway condenó a Michelle Blair a cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de libertad condicional, por la muerte de sus 2 hijos, Stephen Berry y Stoney Blair. Por lo tanto, se le condena al Departamento Correccional de Michigan, por el resto de su vida, sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa, por supuesto, que nunca saldrá. A lo largo del juicio, no mostró ningún remordimiento por sus actos, afirmando que sus hijos no habían mostrado ningún remordimiento por lo que habían hecho a su hijo menor, e incluso insultando al padre de una de sus víctimas. Vivió bien sin verlos durante toda su vida, así que vive bien ahora, pero no tienes nada que decirme, por lo que hice por mi hijo. Punto. Julissa Thaler: soy inocente. Que os jodan a todos. Sois basura. Vamos al Tribunal del Condado de Hennepin, en Minnesota, donde Julissa Thaler está a punto de ser sentenciada. En un crimen que ha dejado a la nación incrédula, Julissa Thaler fue condenada por el asesinato de su hijo de 6 años, Eli Hart. Siéntese en el tribunal, donde nos adentraremos en los horripilantes detalles de este caso y exploraremos los acontecimientos que condujeron a la sentencia de Thaler por el juez Jay Quam. Julissa Thaler cargos: asesinato en primer y segundo grado. El atroz acto de Thaler salió a la luz el 20 de mayo de 2022, cuando una llamada informó de un coche sospechoso en Orono, Minnesota. Se informó de que el coche en cuestión tenía una ventana trasera destrozada y un neumático reventado, y sin embargo conducía por la ciudad. Tras la denuncia, la policía de Orono detuvo a Thaler tras percatarse de que su coche circulaba por la llanta y tenía la ventanilla destrozada. Los agentes condujeron a Thaler a su casa, después de llevar su coche a inspección, sin percatarse del cuerpo sin vida escondido a pocos metros.
No fue hasta más tarde ese mismo día, durante una inspección rutinaria del vehículo, cuando se reveló la inimaginable verdad. El cuerpo sin vida de Ellie Hart fue encontrado en el maletero. Las autoridades arrestaron rápidamente a Julissa Thaler, acusándola del asesinato de su propio hijo. Las pruebas contra ella eran abrumadoras. Se reveló que Ellie había recibido hasta 9 disparos de escopeta, un escalofriante acto de violencia que desafiaba la comprensión. Los acontecimientos que condujeron a este trágico momento retratan a Julissa Thaler como una mujer problemática, con un historial de adicción a las drogas y problemas de salud mental, que había mantenido una amarga batalla por la custodia con el padre de Ellie, Torrey Hart. A pesar de las repetidas peticiones de ayuda y de las preocupaciones expresadas por los miembros de la familia, el tribunal había concedido la custodia completa a Thaler meses antes de la muerte de Ellie. Durante todo el proceso, Julissa Thaler, la mujer responsable de la prematura muerte de Ellie, permaneció sentada en silencio, aparentemente indiferente al dolor y la devastación que había causado. Cuando Thaler tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, sus palabras fueron impactantes y llenas de desafío. Juez: Señorita Thaler, tiene derecho a hablar. Esta mañana si lo desea. Usted no tiene ninguna obligación de hablar. Pero si desea hablar, ahora es el momento de hacerlo, mujer. Sí, me gustaría decir algo. Juez: Adelante, mujer. Soy inocente, jódanse todos. Son basura. Después de las declaraciones de impacto, el juez Quam condenó a Thaler a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nada de lo que haga traerá justicia a esta situación. Nada de lo que haga aliviará el dolor que usted causó al hacer eso. Pero lo que es, según la ley, es solo una sentencia justa por lo que hiciste. Y todo lo que dijiste es cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sala respiró aliviada, sabiendo que se había hecho justicia. Sin embargo, la sentencia nunca podría devolver la joven y vibrante vida que le había sido arrebatada. A pesar de tener que pasar el resto de su vida con la culpa de haber matado a su inocente, la acción de Thaler captada por las cámaras no mostró remordimiento alguno. Crystal Candelario. Crystal Candelario está a punto de ser condenada en el Tribunal de Apelaciones del Condado de Cuyahoga, en Cleveland. Este apasionante caso profundiza en los espeluznantes detalles de cómo Candelario abandonó a su hija de 16 meses, Jaylin, durante 10 días sin comida ni agua, lo que provocó la trágica muerte de la niña. El 22 de febrero de 2024, Crystal Candelario se presentó ante el juez Brendan Sheehan, a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Crystal Candelario, cargos Muder, con agravantes, puesta en peligro de menores. Crystal Candelario, madre de 32 años, residía en un barrio tranquilo cerca de Lorraine Avenue y West 97th Street en Cleveland. El 6 de junio de 2023, tomó una decisión que la perseguiría el resto de sus días. Crystal hizo las maletas, lista para embarcarse en unas vacaciones por Detroit y Puerto Rico, dejando a su hija de 16 meses, Jaylin, sola y desatendida en un corralito. 10 días más tarde, el 16 de junio de 2023, Crystal regresó a casa y encontró a Jaylin sin respuesta en su corralito. Crystal entró en pánico y llamó al 911, buscando desesperadamente ayuda para su hija sin vida. Las autoridades fueron alertadas y la división de policía y la división de bomberos de Cleveland acudieron rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde. Jaylin fue declarada muerta. Jaylin fue descubierta en un corral pack and play, rodeada de mantas empapadas de orina y un forro manchado de heces. La investigación posterior reveló que Crystal Candelario había abandonado voluntariamente a su hija, dejándola en un estado de extrema vulnerabilidad y abandono. Las pruebas pintaban un panorama desolador de las condiciones en que se había obligado a soportar a esta inocente niña. La sala del tribunal se llenó de tensión a medida que se desarrollaba el caso de Crystal Candelario. La fiscalía presentó un caso convincente, destacando la gravedad de sus acciones y el impacto devastador que tuvieron en su hija. Se mostraron fotografías de Crystal sonriendo y de fiesta en Puerto Rico, en marcado contraste con el sufrimiento que Jaylin padeció en su ausencia, mientras se reproducía una grabación de una cámara de timbre Ring. El juez Brendan Sheehan pronunció una reprimenda mordaz. Describió su abandono de Jaylin como el último acto de traición, dejándola indefensa y sometida a una muerte espantosa. Usted cometió el último acto de traición. Voy a sentenciarte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Crystal Candelario, con el ceño fruncido, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caso sirvió como llamada de atención, un duro recordatorio de las consecuencias de que los padres no protejan a sus hijos. Angela Alexie. En el Tribunal de Circuito del Condado de Macomb se preside el triste caso de Angela Alexie.
En la tranquila ciudad de East Point, Michigan, se desencadenó un horrible crimen que conmocionaría a toda la comunidad. Angela Alexie, de 25 años y madre de 4 hijos, cometió un grave error que mancharía su nombre para siempre. Era la víspera de Navidad de 2014, cuando Angela Alexie dejó a su hijo de pocos días en un garaje frío y sucio, sellando su destino de una manera trágica. Toma asiento en la sala del tribunal mientras profundizamos en los detalles de este caso y en el veredicto del juez. Angela Alexie, cargos: delito de asesinato, abuso infantil en primer grado. Los acontecimientos que condujeron a este desgarrador desenlace comenzaron con la decisión de Angela de ocultar su embarazo. Mantuvo su secreto oculto a familiares, amigos e incluso al padre del niño. Angela dio a luz sola en el garaje de la calle Gascony, sin asistencia médica. Sin que el mundo lo supiera, el hijo recién nacido de Angela tuvo que soportar las duras condiciones invernales en el garaje. De vez en cuando iba a ver cómo estaba e intentaba amamantarlo. Mientras su hijo sufría, Angela permanecía en la casa cercana, desatendiendo sus necesidades. No fue hasta enero de 2015 cuando la comunidad se enteró de esta tragedia indescriptible. El cuerpo sin vida del bebé, envuelto en una camiseta negra y rota, fue descubierto en un centro de reciclaje de Roseville. Los detectives de Roseville iniciaron una investigación implacable, decididos a descubrir la identidad de la madre responsable de este acto atroz. A medida que avanzaba la investigación, un chivatazo llevó a las autoridades hasta Angela Alexie como posible sospechosa. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, revelando un inquietante panorama de negligencia y abandono. Durante el juicio, la Fiscalía presentó un caso convincente contra Angela Alexie. El abogado de la acusación argumentó que había elegido una forma cobarde de deshacerse de su hijo, considerándolo nada más que un secretito sucio y un obstáculo para su vida social. Angela Alexie fue declarada culpable de asesinato y maltrato infantil en primer grado. El abogado defensor de Angela pidió clemencia, destacando su falta de antecedentes y su remordimiento. Argumentó que su trágica decisión se tomó en medio de una enfermedad mental y una inmadurez. Sin embargo, la Fiscalía discrepó vehementemente, subrayando la gravedad de sus actos y la necesidad de un castigo justo. Al comenzar la fase de sentencia, Angela Alexie tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. Conteniendo las lágrimas, expresó su remordimiento por sus actos, afirmando que no era su intención que sucediera y que desearía poder volver atrás en el tiempo. No sé qué decir. Lo siento. No quería que pasara. No lo sé. Ojalá pudiera volver atrás. El juez James Biernat Jr. condenó a Angela Alexie a cadena perpetua, ya que la ley dejaba claro que la pena obligatoria por un delito grave de asesinato era cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras se leía su sentencia, Angela parecía relativamente tranquila, incluso ante la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas. Shaninthia Gardner. En el Tribunal del Condado de Shelby, nos adentramos en un escalofriante caso que gira en torno a las inimaginables acciones de Shaninthia Gardner, una madre que acabó con la vida de sus propios hijos inocentes. Desde el descubrimiento de los cuerpos de los niños hasta los emotivos procedimientos judiciales, somos testigos del devastador impacto de esta tragedia en la familia y en la comunidad. Acompáñenos en este viaje a través del proceso judicial con el juez James M. Lammey. Shaninthia Gardner. Cargos 4. Cargos de asesinato premeditado en primer grado, abuso de menores, con agravantes, puesta en peligro de menores con agravantes. En el sureste del condado de Shelby, Tennessee, Shaninthia Gardner. Una madre de 34 años. Residía en un apartamento con sus 5 hijos y su marido, Martin Gardner, como una familia normal. El 1 de julio de 2016, las tensiones y emociones en el hogar de los Gardner llegaron a un punto de ebullición. Shaninthia, abrumada por las presiones de la maternidad y tal vez luchando contra sus propios demonios internos, cometió un acto de horror indescriptible. Acabó con la vida de 4 de sus 5 hijos. Según la fiscal del condado de Shelby, Amy Wyrick, las víctimas de este atroz crimen fueron Talen, de 4 años, Sia, de 3, Sahvi, de 2, y Yashi, de solo 5 meses. Los detalles del crimen son escalofriantes. Todos los niños sufrieron graves heridas de arma blanca, sus jóvenes vidas truncadas en un acto de violencia sin sentido. 2 de los niños fueron encontrados sin vida en un dormitorio, mientras que otro fue descubierto en la sala de estar. La más pequeña Yashi apareció muerta en el asiento del coche. El hijo de 7 años de Shaninthia Gardner, lleno de miedo y desesperación, huyó del apartamento y pidió ayuda a un vecino. Fue este acto de valentía lo que, en última instancia, conduciría al descubrimiento de la espantosa escena y a la detención de Shaninthia Gardner.
Testigos presenciales declararon haber visto a Shanintya salir del apartamento con un gran cuchillo en la mano antes de volver a entrar. El vecino que recibió la petición de ayuda se puso inmediatamente en contacto con las autoridades, que llegaron rápidamente al lugar y encontraron a Shanintya en el salón. Fue detenida por la oficina del sheriff local. Fue allí donde supuestamente habló con su marido, Martin Gardner, por teléfono y confesó el atroz acto de matar a sus hijos. Durante el juicio, el equipo de la defensa, encabezado por los abogados de Shanintya Gardner, sostuvo que ésta debía ser declarada inocente por enajenación mental. Sin embargo, la fiscalía reconoció que Shanintya Gardner padecía efectivamente una enfermedad mental, pero mantuvo que aún poseía la capacidad de comprender la diferencia entre el bien y el mal. Argumentaron que, a pesar de sus problemas mentales, era consciente de las consecuencias de sus actos, culpable de múltiples cargos. Un juez llegó al veredicto hoy, diciendo que Shanintya Gardner fue capaz de apreciar la culpabilidad de sus acciones cuando apuñaló a sus 4 hijos pequeños hasta la muerte. En diciembre, el juez penal James Lamy Jr. tomó una decisión crucial en el caso. Rechazó la defensa por demencia y declaró a Shanintya Gardner culpable de 4 cargos cada uno de asesinato premeditado en primer grado, maltrato infantil con agravantes, asesinato en la perpetración de maltrato infantil con agravantes, negligencia infantil con agravantes, que implicaba un arma mortal, y asesinato en la perpetración de negligencia infantil con agravantes, que implicaba un arma mortal. Shanintya Gardner fue finalmente condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 51 años. Te declaro culpable de asesinato en primer grado. Y la sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Mientras se leía su sentencia, Shanintya estaba sentada en la sala sin mostrar emoción alguna. Tatiana Fusari. Ese es un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN en el momento del arresto. En el Tribunal de Circuito del Condado de Kent, Tatiana Fusari se encuentra ante el juez a punto de enfrentarse a la sentencia por el asesinato de su propio bebé, Mary Welch. Desde la intervención inicial de los servicios de protección de menores hasta las condiciones antihigiénicas del hogar familiar, tome asiento en la sala del tribunal mientras exploramos los espeluznantes factores que contribuyeron a este crimen inimaginable. Tatiana Fusari cargos. Asesinato en primer grado. Nuestra historia comienza en Solon Township, en el condado de Kent, Michigan, un fatídico día de agosto de 2018. Mary Welch, un alma inocente de 10 meses, encontró un final desgarrador debido a las acciones de sus propios padres, Seth Welch y Tatiana Fusari. La pareja, a la que se había confiado el sagrado deber de criar y proteger a su hija, la sometió en cambio a una vida de abandono y sufrimiento. Pero esta trágica historia no empezó aquel fatídico día. Los servicios de protección de menores llevaban trabajando con la familia desde 2014, planteando dudas sobre su capacidad para proporcionar un entorno seguro y afectuoso a sus hijos. Fue durante este tiempo que el THC, un componente de la marihuana, se encontró en el sistema de su hijo recién nacido mayor, levantando banderas rojas sobre las prioridades de la pareja y su capacidad para cuidar de sus hijos. A medida que profundizamos en este desgarrador caso, descubrimos que Mary Welch, en el momento de su muerte, pesaba apenas 2,5 kilos. Lo más inquietante es que sus padres eran plenamente conscientes de su bajo peso, pero se negaron insensiblemente a buscar ayuda médica. Sus razones: alegaron creencias religiosas y falta de confianza en el sistema médico. Trágicamente, la muerte de Mary no fue un incidente aislado. En el momento de su fallecimiento, 2 de los 3 hijos de la pareja nunca habían acudido a un médico. Las consecuencias de sus acciones, o mejor dicho, de su inacción, fueron devastadoras. A medida que se desarrollaba la investigación, salió a la luz el verdadero alcance del horror. El sheriff del condado declaró que la casa de la familia era un caldo de cultivo de suciedad y peligro. Las alimañas, los insectos y el moho infestaban el lugar, dibujando un panorama desolador del entorno en el que Mary vivió su corta vida. El médico que realizó la autopsia de Mary reveló una verdad escalofriante. La niña sufría desnutrición crónica, una enfermedad que solo podía atribuirse a la privación deliberada de alimentos y agua. Fue un acto deliberado de crueldad que privó a Mary de la oportunidad de una vida sana y feliz. Los cargos iniciales de asesinato por delito de homicidio en agosto de 2018 dejaron al mundo incrédulo. Pero fue el vídeo que captó la reacción de Tatiana Fusari y Seth Welch a los cargos lo que realmente sacudió Internet. Su expresión de shock fue bastante sorprendente, dejando a los espectadores horrorizados
y cuestionando si no se dieron cuenta de la gravedad de su acción. Es un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN en el momento del arresto. Seth Welch fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia dio otro giro cuando Tatiana Fusari subió al estrado en 2021. En un sorprendente giro de los acontecimientos, testificó que su marido había abusado de ella, sometiéndola a violaciones y palizas. Afirmó que no se le permitía buscar ayuda médica para su hija, justificando así su falta de atención a María. Sin embargo, esta admisión no influyó en la decisión del tribunal, que condenó a Tatiana Fusari a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. También se le impuso una pena adicional de 15 a 30 años por el cargo de maltrato infantil en primer grado. Mientras se pronunciaba el veredicto, se vio a Tatiana con lágrimas en los ojos, quizá una señal de que estaba arrepentida de lo que había hecho. Shanda van der Ark, intencional y sistemáticamente, torturó a este niño. Y llamémoslo por su nombre. Es tortura. Usted torturó a este niño. Siéntese en la sala de un tribunal del condado de Muskegon, donde se juzga el inquietante caso de Shanda van der Ark, una madre que cometió un acto de violencia incalificable contra su propio hijo. Prepárate para un caso que te dará escalofríos mientras exploramos los espeluznantes detalles de cómo Shanda van der Ark asesinó a su hijo y fue condenada a cadena perpetua por ello. Shanda van der Ark cargos: homicidio abierto, abuso infantil en primer grado. En la tranquila ciudad de Michigan, el amor de una madre se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables. Shanda van der Ark, una mujer aparentemente corriente, pronto se convertiría en el centro de una tragedia estremecedora y desgarradora. Shanda van der Ark vivía en un tranquilo barrio suburbano, donde las familias se reunían y los niños jugaban. Para el mundo exterior, parecía una madre cariñosa y atenta, pero a puerta cerrada se estaba desvelando un siniestro secreto. El hijo de Shanda, Timothy Ferguson, tenía solo 15 años cuando su vida se truncó trágicamente. Era un joven con sueños y aspiraciones, pero sus sueños fueron destrozados por la misma persona que debía protegerle. Las acusaciones contra Shanda van der Ark eran estremecedoras y espeluznantes. Las fuerzas del orden revelaron que Timothy había sufrido desnutrición grave e hipotermia. En el momento de su muerte, en julio de 2022, pesaba apenas 18 kilos, un claro indicio de los malos tratos que había sufrido. A medida que se desarrollaba el caso, se reveló el verdadero alcance de la crueldad de Shanda. Se alegó que Shanda había alimentado a Timothy con salsa picante, le había sometido a baños de hielo y le había privado del acceso a necesidades básicas, como la comida del frigorífico y los armarios. Estos actos de crueldad pintaron un cuadro escalofriante de una madre que se había vuelto contra su propio hijo. Durante todo el juicio, Shanda van der Ark mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Incluso vomitó varias veces en el juicio cuando le mostraron las imágenes del cuerpo demacrado de Timothy. Fue una reacción visceral que dejó a la sala en un silencio atónito. El presidente del tribunal, Matthew Cassell, no se contuvo a la hora de condenar sus actos. Ha torturado a este niño de forma intencionada y sistemática. Usted torturó intencionada y sistemáticamente a este niño, y llamémoslo por su nombre. Es tortura. Usted torturó a este niño. Al final se hizo justicia. Shanda van der Ark fue declarada culpable de asesinato en diciembre, y en ese fatídico día fue condenada a 100 años de prisión por abuso de menores y cadena perpetua por el cargo de asesinato. La sentencia del tribunal. Primero, en cuanto al cargo, 2 abuso de menores en primer grado. El tribunal condena a 50 a 100 años de prisión. Lori Vallow Daybell, nuestro último caso, tiene lugar en el juzgado del condado de Fremont, en Idaho, donde Lori Vallow Daybell, la madre más malvada, está a punto de ser condenada. Este caso profundiza en los inquietantes crímenes cometidos por Lori Vallow Daybell, declarada culpable de asesinar a sus 2 hijos menores y de conspirar para asesinar a un rival sentimental. Siéntese en la sala del tribunal mientras arrojamos luz sobre la inimaginable maldad que acecha en el corazón de una madre. Lori Vallow Daybell cargos: asesinato en primer grado. La historia de Lori Vallow. Daybell comienza con una vida aparentemente ordinaria, que tomó un giro oscuro y retorcido. En 2006, Lori se casó con su tercer marido, Charles Vallow, y adoptaron a un niño llamado Joshua Jojo Vallow. La familia parecía feliz, pero oscuros nubarrones se cernían sobre el horizonte.
Las creencias de Lori dieron un giro extraño al involucrarse en una serie de grupos religiosos marginales, abrazando ideas del apocalipsis y afirmando tener poderes especiales. En 2018, Lori Vallow Daybell conoció a Chad Daybell, un autor y visionario religioso. Su conexión fue inmediata y rápidamente formaron un vínculo por sus creencias compartidas. Chad fue una figura clave en la transformación de Lori, introduciéndola en sus propias enseñanzas sobre el fin de los tiempos y la existencia de los zombies. La cronología de los acontecimientos que condujeron a los atroces crímenes comienza en julio de 2019, cuando el cuarto marido de Lori, Charles Vallow, fue asesinado a tiros por su hermano en lo que se afirmó que fue en defensa propia. Apenas unos meses después, en octubre de 2019, la anterior esposa de Chad Daybell, Tammy Daybell, murió en circunstancias sospechosas. Su muerte se atribuyó inicialmente a causas naturales, pero investigaciones posteriores plantearon dudas. En medio de estas tragedias, el comportamiento de Lori Vallow Daybell se volvió cada vez más errático. Retiró a sus hijos, Ty Lee y JJ, del colegio y se desconoció su paradero. Unos familiares preocupados denunciaron su desaparición, lo que desencadenó una búsqueda por todo el país. Pasaron meses sin rastro de Ty Lee y JJ hasta junio de 2020, cuando las autoridades hicieron un espeluznante descubrimiento. Los restos de los niños fueron encontrados enterrados en la propiedad de Chad Daybell en Rexburg, Idaho. La escena era espantosa, ya que los investigadores revelaron que Ty Lee y JJ habían sido quemados, mutilados y desmembrados antes de ser enterrados como animales. La investigación de los crímenes de Lori Vallow Daybell descubrió una red de oscuras creencias y conspiraciones. Los fiscales revelaron que ella y Chad Daybell habían conspirado para eliminar a sus familiares más cercanos, incluidos Ty Lee y JJ, para beneficiarse de las indemnizaciones del seguro y de las prestaciones de la seguridad social. El juicio, celebrado en mayo, puso al descubierto los espeluznantes detalles de los delitos cometidos por Lori Vallow Daybell. El jurado la declaró culpable de los cargos de asesinato en primer grado y conspiración. Sin embargo, su falta de remordimiento fue aún más escalofriante que el crimen. Incluso afirmó que los niños asesinados estaban felices donde estaban. He tenido muchos visitantes angelicales venir y comunicarse conmigo e incluso se manifestaron a mí. Debido a estas comunicaciones, sé con certeza que mis hijos están felices y ocupados en el mundo de los espíritus. Finalmente fue condenada a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Al final de este vídeo, cada caso servirá para siempre como escalofriante recordatorio de la maldad que puede existir en el interior de una persona, incluidos aquellos que se supone que deben cuidarla y protegerla. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te estaré esperando.